Imagina el dolor de perder a alguien que amas. Ahora, imagina la sorpresa y el impacto cuando, meses después, esa persona simplemente reaparece, viva, como si nada hubiera pasado. Esta es la historia de Pedro, un joven que fue dado por muerto tras un trágico accidente, pero que, inexplicablemente, regresó a la vida sin recordar dónde había estado ni cómo sobrevivió. ¿Qué le pasó a Pedro durante esos meses de desaparición? ¿Y cómo pudo haber sido declarado muerto solo para reaparecer sin ninguna explicación? Pero antes de sumergirnos más profundamente en esta increíble historia, toma un momento para suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de misterio. Y si alguna vez has vivido algo inexplicable o conoces a alguien que haya pasado por algo similar, comparte tu historia en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus experiencias. Todo comenzó una tarde tranquila. Pedro, un niño de 17 años, estaba volviendo a casa en su bicicleta cuando fue atropellado por un coche. El impacto fue brutal, y los testigos dijeron que Pedro fue lanzado varios metros por los aires. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos no pudieron detectar signos vitales. El cuerpo de Pedro fue llevado al hospital, donde los médicos confirmaron la muerte del joven. La noticia devastó a su familia, amigos y a toda la comunidad. Los días que siguieron estuvieron llenos de dolor. Pedro era conocido por ser un chico alegre, lleno de vida, con un futuro prometedor. Su familia realizó el velorio y el entierro, y todos intentaron lidiar con la pérdida repentina y trágica de alguien tan joven. El dolor era indescriptible, y la vida continuaba, aunque con un vacío imposible de llenar. Aproximadamente 3 meses después del accidente, algo completamente increíble ocurrió. Una mañana común, la madre de Pedro, Marisa, escuchó golpes en la puerta de su casa. Al abrirla, no podía creer lo que veían sus ojos. Pedro estaba allí, de pie, vivo, con la misma ropa que llevaba el día del accidente. Marisa se desmayó de inmediato, incapaz de procesar la escena que acababa de presenciar. Cuando recuperó la conciencia, Pedro seguía allí, confuso y sin entender lo que estaba sucediendo. Su madre, aún en estado de shock, comenzó a hacerle preguntas, pero las respuestas de Pedro eran desconcertantes. No tenía ningún recuerdo del accidente ni de los meses en los que estuvo desaparecido. Para él, era como si el tiempo no hubiera pasado. Recordaba haber salido de casa en su bicicleta, pero nada más. No tenía idea de dónde había estado, cómo había sobrevivido o cómo había llegado nuevamente a la puerta de su casa. La familia llevó a Pedro inmediatamente al hospital para ser examinado. Los médicos estaban perplejos. El chico estaba perfectamente saludable, sin ningún signo de lesión o trauma reciente. Sus exámenes no mostraban nada fuera de lo común, pero lo más sorprendente era que Pedro no presentaba señales de deterioro físico, como alguien que supuestamente habría pasado meses desaparecido. Era como si el tiempo no lo hubiera tocado en absoluto. Mientras Pedro intentaba retomar su vida, el misterio de su desaparición y su regreso inexplicable se extendió rápidamente por el pueblo. Todos querían saber qué había pasado. Los amigos de Pedro, impactados por su regreso, también hacían preguntas, pero Pedro no tenía respuestas. Simplemente no podía recordar nada después del momento del accidente. La comunidad comenzó a especular. Algunos creían que Pedro había sido abducido por extraterrestres, mientras que otros pensaban que podría haber experimentado algún tipo de fenómeno sobrenatural. También estaban los que creían que todo no era más que un error médico y que Pedro nunca había muerto realmente. Sin embargo,
Estos rumores no explicaban el hecho de que el cuerpo de Pedro había sido identificado en el hospital, sus signos vitales estaban ausentes y fue enterrado tras la confirmación de su muerte. Las teorías se volvían cada vez más absurdas. Algunos afirmaban que Pedro había sido resucitado por alguna fuerza divina, mientras que otros decían que había sido parte de un experimento secreto del gobierno. Pero, por más que las historias circularan, nadie podía entender lo que realmente había pasado. El propio Pedro, ahora un joven con una segunda oportunidad de vida, trataba de seguir adelante, pero no podía ignorar el misterio que lo rodeaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Los medios locales, y eventualmente los nacionales, cubrieron la historia, transformando el caso de Pedro en un fenómeno. Científicos, periodistas e investigadores intentaron encontrar explicaciones, pero el misterio permanecía. Ninguna respuesta parecía suficiente. Mientras tanto, Pedro comenzó a notar que algo extraño le estaba ocurriendo. Pequeños detalles en su vida comenzaron a parecer fuera de lugar. Recordaba a amigos y familiares, pero había pequeños lapsos que no tenían sentido. Las personas se le acercaban, diciendo que había prometido cosas de las que no tenía memoria. También había momentos en los que sentía que algo lo observaba, una presencia invisible que no podía explicar. Pedro también comenzó a tener sueños inquietantes. Soñaba con lugares que nunca había visitado, pero que le resultaban extrañamente familiares. En sus sueños, veía luces brillantes, figuras distantes y escuchaba voces que no reconocía, pero que parecían estar tratando de decirle algo importante. Se despertaba cada noche empapado en sudor frío, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Las preguntas seguían sin respuesta. ¿Dónde estuvo Pedro durante esos meses? ¿Cómo había sobrevivido? ¿Y por qué no podía recordar nada? Su familia, aunque aliviada por tenerlo de vuelta, seguía viviendo con la incertidumbre de que algo no estaba bien. Pedro parecía ser el mismo chico que habían perdido, pero había una extrañeza en su presencia, como si no fuera exactamente el mismo de antes. Con el tiempo, Pedro comenzó a aceptar que tal vez nunca sabría lo que realmente le sucedió. La vida volvió, en parte, a la normalidad, pero el misterio de su desaparición continuaba persiguiéndolo. Sabía que algo había pasado, algo más allá de su comprensión, pero no había manera de descubrir qué era. Estaba vivo, pero con un vacío inexplicable dentro de sí, como si una parte crucial de su existencia hubiera sido borrada para siempre. Ahora, es tu turno. ¿Qué crees que le sucedió a Pedro? ¿Fue un fallo médico? ¿Algo sobrenatural? ¿O existe otra explicación para este misterio? Deja tu teoría en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias inexplicables como esta. Comparte este vídeo con tus amigos y ve si alguien puede ayudar a resolver el enigma del niño que regresó de la muerte sin explicación.